estáis en silencio, que para conectarnos con Dios no necesitamos WhatsApp, ni móviles, ni nada, ¿eh? Amén. ¿Vale? Podemos hablar con Él cuando queramos, cuando le necesitemos, ¿eh? Bien, las primeras palabras, si lo podemos poner en pantalla, encontramos la escena en la que está Jesús después de sufrir un padecimiento atroz, unas tremendas torturas. Ya lo cuelgan en el madero y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me chocó mucho esto, porque en esa escena la cruz representaba la cuenta atrás para Jesús. En ese momento empezaba la cuenta atrás. Quedaba muy poco para que Él muriera. Y lo que llama mucho la atención de estas primeras palabras es que las primeras palabras antes de morir que pronunció Jesús tuvieran como destinatarios los mismos torturadores, las mismas personas que le estaban colgando en el madero. Él elevó una oración no por su familia. Él no se acordó en estas palabras ni de su madre, ni de sus hermanos, ni de los discípulos, ni todas las personas que habían compartido su ministerio y que Él quería. En el madero se acordó de sus enemigos. En el momento más angustioso de su vida, en medio de un sufrimiento por sus heridas atroz, que no podremos nunca ni imaginar, y a punto de morir, dedicó estas palabras a sus enemigos. Se acordó de ellos y sintió misericordia, sintió tanto amor por ellos, que oró al Padre, intercediendo para que la condena divina no cayera sobre ellos. Y esto es así, hermanos, porque nosotros también fuimos torturadores de Cristo. También nosotros fuimos sus asesinos. Y estas palabras anticipaban el gran legado de Jesús, su obra más sublime y más grande que ningún hombre cometió en toda la historia de la humanidad. Estaba entregando su vida por amor absolutamente, no solamente a sus enemigos, sino a toda la humanidad. Nadie merece ir al Padre si no es por estas palabras, que representan el amor en mayúsculas, el amor en acción. Jesús no solamente estaba orando por ellos, sino que les estaba ofreciendo la libertad, la luz y la salvación. Salvación de la condena de muerte por causa del pecado. En segundo lugar, estas palabras representan que todos y cada uno de nosotros merecemos esa cruz. Merecemos esa cruz. Y que sin embargo Jesús un día se puso de nuestro lado, cargó con la culpa que debiera corresponder a quienes le estaban torturando y que acabaron con su vida. En la segunda parte, Jesús afirma que no saben lo que hacen. No está justificando la injusticia que cometieron contra Él, sino que está describiendo el estado espiritual y moral en que se encontraba la humanidad a la que Él había venido a rescatar. Una humanidad perdida, una humanidad condenada del principio para siempre, esclavizada por el pecado y cegada por él, ignorante del amor de Dios. Jesús está declarando que todo lo que está sucediendo ya era esperado por Él, ya era conocido por Él. Él era un gran conocedor del corazón humano, sabía perfectamente que la consecuencia del pecado del hombre iba a resultar en su muerte en la cruz. Al igual que la luz no puede soportar las tinieblas, el pecado del hombre no pudo convivir con la esperanza y la verdad que representaba Jesús. Y finalmente el perdón. Mirad, no existe algo tan antinatural, pero a la vez tan extraordinario como el perdón.
El perdón y la compasión no se encuentran en la naturaleza humana. Lo que Jesús está mostrando es que solo a través del perdón es capaz de materializarse el amor. El perdón nos conecta con Dios y constituye, y esto nunca hay que olvidarlo, el perdón constituye el pilar fundamental del cristianismo. Un distintivo de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, cuando nuestro corazón esté afligido, esté lleno de amargura y no seamos capaces de superar esa amargura por causa de la falta de perdón, bueno siempre será recordar que si somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, es porque Él perdonó nuestro crimen. Dice Efesios 4:32, mostraos comprensivos, compasivos con los demás, dispuestos siempre a perdonar a los que os han ofendido, de la manera que Dios nos ha perdonado, mucho más a nosotros, por medio de Jesucristo. Sobran las palabras. Lo siguiente que dijo Jesús fue: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si volvemos un poco atrás, vemos la historia que estaba crucificado en medio de dos malhechores. Y en estos dos malhechores podemos ver dos actitudes. La de uno que dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este malhechor se estaba burlando, estaba injuriando a Jesucristo, estaba incrédulo, pero también había una actitud del otro que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas dos actitudes. El primero se burlaba, dudaba. El segundo no pidió ninguna cosa material para sí, pero pidió lo mejor. Pidió ser salvo. Pidió con humildad. El Jesucristo que hoy estamos hablando y que se recuerda en la Semana Santa es que Él vino con un propósito: salvar a la humanidad. Amén. El cristianismo, hoy en día, hay quienes dicen que Jesucristo vino para hablar de finanzas. No. Jesucristo vino a tratar el problema más grave que tiene el hombre, es el pecado. Dice la Biblia que por Adán entró el pecado a la humanidad, pero vino Cristo, el postrer Adán, y nos redimió de ese pecado. Entonces, si nosotros vemos la cruz, debemos ver a Jesucristo. Vemos ese malhechor, que aquel hombre lleno de dolor, porque hablar desde un púlpito probablemente sea fácil, pero hablar desde un lugar lleno de dolor, de castigo, donde te han castigado injustamente, y dar esperanza, porque dio dos palabras. Una era de salvación, que le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. Si nosotros nos acercamos a Jesús con un corazón humilde, reconociendo nuestros pecados, porque uno de los malhechores dijo: nosotros merecemos este castigo, pero Él no hizo nada para merecerlo, pero Él cargó con todo el pecado de toda la humanidad. La respuesta de Jesús fue: te aseguro que estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue una respuesta inmediata. La salvación está al alcance de nuestras manos y es inmediata. Hay otro problema que tal vez nosotros le presentamos al Señor y tarda un tiempo, pero el problema más importante y por el cual Él vino a la tierra fue para salvarnos. Y nosotros tenemos hoy en día la puerta abierta. Estamos viviendo en la época de gracia. La puerta está abierta. El único Salvador es Jesucristo. Amén. Es lo único que nos diferencia de distintas religiones. Todas las religiones quieren el bien para el hombre, pero ¿sabe que ninguna habla del pecado como habla el Señor? Dice que por nuestros propios pecados nosotros merecemos la cruz. Y ese hombre dijo: evidentemente nosotros merecemos estar crucificados, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces nosotros hoy recordamos a Jesús. Hoy recordemos que nosotros somos ahora hechos nueva criatura en Cristo, gracias a que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es el gran motivo por el cual estamos aquí. De Jesús podemos recibir esa palabra de salvación,
Y también en una ocasión, dice, entrevistaron a un pastor, una periodista atea, y dijo, la periodista le dijo, preséntame a Jesús, le dijo. Y él le dijo, mira, le dijo, supongamos que nada existe luego de la muerte. Pero yo, si nada existe luego de la muerte, yo guardando la palabra, siguiendo lo que Dios me enseña, no pierdo nada, le dijo. Pero supongamos que existe Dios. Supongamos que todo lo que está escrito, que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva y que hay un castigo eterno, le dice. Si yo no he creído en Jesucristo, lo pierdo todo. Entonces nosotros debemos de afianzar nuestra fe. En este hombre crucificado en la cruz del Calvario podemos ver fe. Porque mire que los seguidores de Jesús en ese momento estaban escondidos, estaban atemorizados, pero él pudo ver en ese hombre la salvación. Y bienaventurados somos si podemos ver en Cristo, en ese Cristo crucificado, nuestra salvación. Amén. Gracias. La tercera palabra que Jesús dijo en la cruz fue: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Versículos 26 y 27 de Lucas dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Dos aspectos importantes a resaltar aquí es que después de tener Jesús 12 discípulos, en el momento de su crucifixión solo había uno, el discípulo amado, y que a pesar de todo estaba su madre. Ni aun el dolor tan inmenso que Jesús estaba padeciendo en ese momento le llevó a olvidarse de su madre. ¿Por qué? Porque en ese momento quedaría desamparada. El hermano de todos, ese gran hermano que tenemos, no quiere que tú y que yo estemos desamparados ni fuera del reino. Él quiere involucrarnos dentro del reino, a todos. Hace más de 2000 años Jesús se entregó por ti y por mí, pero no se olvidó de su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor, de inmenso dolor, porque sabía Jesús que ella quedaría abandonada, desamparada. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella. Ella, que por otra parte era el primer fruto de redención, pero a la vez esta presencia de María, la madre de Jesús, tuvo que producir un enorme dolor al ver a su hijo padeciendo por todos nuestros pecados. Al ver Jesús a su madre allí, tu mente traería, como es natural, todos los recuerdos que habían vivido ese día cuando lo presentaron ante el sacerdote, ¿verdad? Aquel día cuando lo llevaban pequeño a presentar al sacerdote, y cuando este sacerdote le dijo: a ti, mujer, un día una espada le atravesará el alma. Era en este momento cuando el sacerdote estaba invocando 33 años después, que lo estaba llevando allí, a que su alma como madre, al ver a su hijo padeciendo por todos nosotros, sufriría. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta ese momento. En la cruz estaba cumpliendo aquella lejana palabra, esa profecía que le habían dado, pero su alma estaba rota. Como madre estaba sufriendo y padeciendo ese dolor que es incomprensible naturalmente, pero que nos dio la redención, nos dio la libertad, y por eso hoy podemos estar aquí delante para darle una gloria al Señor. Amén. Leemos en Mateo 27:46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pronuncia estas palabras alrededor de las 3 de la tarde. Él había sido crucificado a las 9 de la mañana, llevaba 6 horas en la cruz, que fue lo que duró vivo en la cruz. Y esa hora, las 3 de la tarde, era el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, algo significativo. Lleno de dolor físico, pero más aún cargado con el dolor de los pecados del mundo entero. Fue el día más doloroso en la vida del Hijo de Dios. Aún mayor que el daño físico fue el dolor de sentirse abandonado por su Padre.
Abandonar, según el diccionario, significa dejar solo a alguien, alejarse, retirarse, apartarse, dejar de cuidarlo, desampararle en definitiva. Jesús en ese momento, en ese clamor, no se estaba quejando de su destino. Algunos lo han interpretado así, pero él conocía su destino. Él estaba citando el Salmo 22, llamando así la atención a todos aquellos que estaban ahí mirando, presenciando esa ejecución, de que dicho salmo estaba hablando proféticamente de él y de su muerte, y que dichas palabras escritas por el rey David 1000 años atrás, ahora mismo se estaban cumpliendo en ese momento, delante de ellos. Dice así el Salmo 22.1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nunca jamás en la historia de la humanidad ha estado un hombre tan solo como en ese momento, cuando dijo esas palabras. Y Jesús dice, yo me pregunto, ¿por qué Jesús se hizo esa pregunta, no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Piensas que no lo sabía? Pues sí que lo sabía. En su naturaleza divina sabía que el Padre había decidido que la cruz sería el plan de salvación para la humanidad. En Hechos 2:23 dice, a este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de los inicuos, o sea, los injustos, los malvados, y lo crucificasteis. En Hechos 4:28 dice, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado, o sea, decidido que sucediera. Dios en la eternidad pasada ya había decidido, en un diálogo con su Hijo, tú vas a tener que ir a morir por los pecados de la humanidad. Y el Hijo obedeció, como dice en Filipenses 2. Se hizo obediente y murió y en muerte de cruz. Este plan eterno incluía desamparar al único Hijo que Dios tenía en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios, como Dios justo que es, no podía contradecirse. Él había dicho en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Él tenía que culpabilizar a todos. Todos nosotros habíamos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Nadie se libraba. Por lo tanto, todos teníamos una deuda y nosotros no podíamos pagar ese rescate por nuestras almas. Entonces Dios, por amor, decidió trazar este plan, que Él mismo pagaría la deuda a través de su Hijo Jesús, aplicando así su justicia sobre Él. Así que Jesús murió nuestra muerte, para que con su muerte nosotros podamos vivir su vida. Dios proveyó en Jesús la víctima propiciatoria, sustitutiva, para satisfacer su justicia. Así el dilema de Dios quedaba resuelto. Dios nos ama, pero tenía que castigar, y el pecado lo castigó a través en su Hijo Jesús. Y no es que Él no amara a su Hijo, lo amaba muchísimo. Aquellos que han perdido un hijo saben lo que es amar a un hijo. Hemos visto solamente el aspecto del hijo sufriendo, pero pensemos por un momento en el Padre sufriendo, el Padre que entrega a su Hijo en la cruz. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. El Padre tuvo que retirar su mirada del Hijo cuando cargó sobre Él todo el pecado del mundo. Dice en Habacuc 1:13, porque muy limpios son tus ojos para mirar el mal. El Padre no podía estar mirando el mal en ese momento, cargado en el cuerpo de su Hijo. ¿Cuánto dolor sentiría el Padre entonces? Inimaginable. Toda la tierra se cubrió de tinieblas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, todo eran tinieblas. Las tinieblas son un símbolo de maldición, maldición por el pecado. En su naturaleza humana, Jesús estaba padeciendo la vergonzosa y dolorosa muerte de un criminal convicto. No pudo evitar sentir el horrible dolor físico, provocado por los clavos en las manos, en los pies y la corona de espinos clavándose sobre su cabeza. Pero el mayor dolor de él no fue el dolor físico, sino fue el corazón roto de verse desamparado y abandonado por su Padre Celestial. Jesús ya había perdido a su padre físico, a su padre terrenal, dijéramos, José,
ya lo había perdido. Por eso le encarga al discípulo amado: cuida de mi madre, porque no tenía con quién cuidarse. Tenía hermanos, tenía hermanas, pero aún no eran creyentes, y Jesús se fió más del discípulo amado, al cual había preparado 3 años y medio. Aquel que había dicho: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, ahora le retira su sonrisa y le abandona. Por eso desde lo alto del madero Jesús lanza ese grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hombre experimenta la terrible soledad de enfrentar, separado del amor del Padre, por amor a nosotros, todo el peso del pecado del mundo, incluido el tuyo y el mío. El que estaba sin pecado sacrificó su vida por los pecadores, el justo muriendo por los injustos. El santo se entregó a sí mismo a la injusticia para poder salvar a los pecadores. El único que vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia, muriendo por los desobedientes, todos nosotros. El único que siempre se sometió humildemente a la autoridad del Padre, dando su cuerpo para ser crucificado, para que la humanidad rebelde pudiera ser salvada por el juicio que merecía. ¡Qué amor tan grande, hermanos!, demostrado en el mayor y más extraordinario acto que la humanidad jamás haya visto. El autor del universo y de la vida ahora es el autor de nuestra salvación. Amén. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice así. Estamos en la hora novena, 3 de la tarde. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, había terminado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. El hermano Tony dice 6 horas estaba allí el Señor. 6 horas en las cuales el Señor no pierde ni un poquito del compromiso, de la visión del Padre. Y Él sigue buscando en las personas. Recuerde que buscó en la higuera y no había en la higuera higo. ¿Y qué dijo? Que se seque, no produce, no hay lo que se puede encontrar en una higuera, higos. Exactamente Jesús le está con esas palabras: tengo sed, haciendo referencia al Salmo 69 que leeremos ahora, buscando entre los que lo condenaron, rebuscando en que alguien pueda tener compasión. Vamos a leer unos versículos del Salmo 69 al cual hace referencia para que se cumpliesen las Escrituras. Algunos versículos del Salmo 69 donde el salmista expresa ese dolor, esa búsqueda hacia Dios. Dice así el 69:2, por ejemplo: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pies. El 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados. Versículo 19: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Está sufriendo el Señor y dice: tengo sed. Es una palabra, hermano, que si la vemos de una parte nos condenaba a toda la humanidad. Porque si hay alguien que ofrece agua, ya se presenta como bueno, como abogado, ¿verdad? Pero no hay. Y es más, los que le dan ese vino, dice la historia que era vino ya pasado, avinagrado, que solían tomar los soldados, le ofrecen, pero dice que haciéndose la burla de él. Ciertamente, él había pedido agua a la samaritana, ¿verdad?
Y es en esta vez donde tiene sed de su alma y lo expresa conforme a esta escritura. Por ello, hermano, es el único Jesucristo donde uno puede acudir. Él puede compadecerse de cualquiera que pueda ir en cualquier momento, porque Él padeció la sed. Él fue saciado de parte de Dios. Por eso en esta semana donde nosotros vemos, porque hay dos cosas hoy en día, hoy estamos aquí mirando hacia adentro. No sé si nos hemos dado cuenta con las primeras palabras. Estamos mirando hacia adentro, lo que Dios demanda es ver nuestro corazón. Pero allí fuera, en las procesiones, se está mirando hacia afuera. Y hay un remordimiento, pero esto acaba después de esta semana. Pero nosotros continuamos un proceso de cambio, de transformación. Amén. Yo te quiero decir, iglesia, bienaventurada, porque bebemos continuamente del manantial de vida de Jesús. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. Estamos contemplando a un hombre en una cruz colgado, un hombre que ha sido insultado, que ha sido apaleado, que le han dado latigazos. Yo no puedo imaginar, yo cuando leo la escena de Jesús, no puedo imaginar cuánto dolor llega a poder soportar una persona. Y encima estaba ahí injustamente. Y yo creo que al final Él pronuncia estas palabras: consumado es. Se acabó. Se acabó. Y creo que las dijo con tanto dolor, con tanta intensidad, que llamó la atención de las personas que estaban alrededor de Él. Es como si dijera: he venido, he provisto salvación, he provisto perdón, me he ocupado de mi madre, se acabó el sufrimiento. He mostrado mi humanidad diciendo: tengo sed. Les he hecho entender que soy humano. Y sabes que estas palabras significan mucho más que sus últimas palabras. Se tratan de dos palabras, consumado es, que pueden tener un significado muy diferente. Para sus discípulos fueron palabras de derrota. Uno de ellos estaba allí. Y la idea de que Cristo había muerto en manos de sus enemigos iba en contra de sus expectativas. Ellos quizá pensaron que Jesús iba a liberarse, iba a bajar de la cruz. Como que no habían entendido del todo lo que Jesús les estaba enseñando durante 3 años y medio. Sabemos que el futuro de los demás discípulos tampoco era optimista. Yo me imagino a Pedro diciendo: eso es todo, dejé las barcas, dejé todo, ¿para qué? ¿Para que acabara colgado en un madero? He dejado toda mi vida. Me imagino a Mateo, ¿verdad? Diciendo: ¿todo esto para qué? Ahora va y se muere, ¿y ahora qué pasa? Imagínate la fe que tenía esta gente. A pesar de que les había dicho que volverían, a pesar de que habían visto hacerle milagros, sintieron derrota. Para los enemigos fueron palabras de rendimiento. Yo creo que el diablo se regodeó, dijo: ya está, ya la hice, ¿no? Lo clavé en la cruz, está entregando su espíritu, se terminó todo. Y traboreó su triunfo por unos instantes. Los soldados romanos fueron los que pusieron los clavos a Jesús en la cruz, pero Él tomó todo el crédito, porque el que tomó todo el crédito por la muerte de Jesús, aunque fuera momentáneamente, fue el diablo, fue Satanás. Literalmente se estaba cumpliendo lo que decía la Escritura en Génesis 3: esta te irá en la cabeza y tú la dirás en el calcañar. Cuando Jesús gritó que todo estaba terminado, consumado es, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano. El enemigo, Satanás, estaba convencido de que había vencido en la cruz, de que había acabado con el Hijo de Dios. Pensó que había derrotado, pensó que el plan de Cristo había fracasado, pero este gozo solo le duraría unas cuantas horas, nada más. No le duró más. Su desengaño fue una terrible pesadilla con la que nunca contaba. La resurrección de Jesús le condenó a la derrota eterna. Para el Dios del Padre fueron palabras de cumplimiento.
En los versículos 23, 28 y 36 se repite una frase muy interesante: para que la escritura se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Aún en la misma cruz Jesús estaba cumpliendo todas las profecías que se habían dicho sobre él. Esto es tremendo. Tantas las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido. Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mira, el cumplimiento de toda profecía se culminó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, dijo se acabó. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Consumado es significa que no se puede hacer nada más, ni se necesita nada más para asegurar la salvación a los pecadores. Para el creyente en Cristo, son palabras de seguridad. Para los cristianos, para la gente que hemos aceptado a Jesús, que creemos en Él, son unas palabras de seguridad. Significa que nuestra aceptación por parte de Dios es completa. Pero déjame decirte algo: no somos afectados por lo que nosotros hacemos. Somos afectados por lo que Jesús hizo en esa cruz. Por eso tú y yo somos afectados delante de Dios. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo colgando y muriendo en esa cruz del Calvario. Y estas palabras nos deben de animar a continuar. Pues si el Señor, si Dios no escatimó en darnos a su Hijo, tenemos la seguridad de que nos dará todas las cosas que nos hacen falta. Y para concluir, para los pecadores son palabras de salvación. La muerte de Cristo, como decía Luis, es la única solución para el problema más grande que tiene la humanidad: el pecado. Ningún pecado es imperdonable. No hay ningún alma que quede fuera del alcance de Cristo. La Biblia declara: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No hay nada que te impida acercarte a Jesús. No hay ningún pecador, por más vil que sea, por más malvado que sea. Es más, fíjate, pusimos de terrorista a Bin Laden, ¿vale? Pues si se hubiera convertido tendría una morada en el cielo contigo. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. En esa cruz, Él dijo: se acabó. Yo culmino mi misión: reconciliar al Creador con una humanidad caída. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Consumado es. Son palabras que indican que no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Se trata de lo que Jesús hizo en esa cruz. ¿Cuántos habéis visto la película La Pasión de Cristo? La mayoría, ¿verdad? Pues esa película no es ni siquiera un poquito cercano a lo que Jesús padeció, a lo que Jesús vivió. En Lucas 23:46 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo empezó en el huerto del Edén. Ahí el ser humano se separó de Dios y el pecado empezó a reinar en esta tierra. Satanás fue el amo y el señor de esta tierra, y toda la maldad imaginable e inimaginable empezó a generarse en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Las guerras, los asesinatos, el odio, la envidia, lo peor que nos podamos imaginar empezó a generarse en el ser humano. Y siglo tras siglo Dios estaba viendo cómo nos apartábamos de Él y no encontrábamos un camino de regreso a la reconciliación con Él. Luego llegó un día en el pesebre de Belén cuando Dios dijo:
hasta aquí. Empieza mi plan, aquí empiezo a actuar yo. Y Dios se hizo hombre y entró en la tierra. Y hay un versículo que creo que todos nos sabemos que es maravilloso, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el plan maravilloso de Dios. Y si hoy tuviéramos que poner un titular a la historia, este sería: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Dios salva a su pueblo. Jesús vino y echó la red sobre las ciudades, sobre las personas, sobre los príncipes, sobre los pobres, sobre los Poncios Pilatos y sobre los Pedros, Jacobos y Juanes que estaban siendo pescadores. Dios tomó el desastre de nuestra vida para restaurarla. A mí me impactó un versículo que leí esta mañana mientras estaba preparando esto, en el mismo capítulo 23 de Lucas, versículo 12. Dice así, Lucas 23, 12, habla de que estaban Poncio Pilatos y Herodes enemistados, no se hablaban. Y entonces recibe Pilatos a Jesús y empieza a tratar de saber qué estaba pasando, y lo acusaban. Y entonces se entera de que Herodes estaba también en Jerusalén y de que Jesús era Galileo, y lo manda a Herodes. Y Herodes tampoco encuentra por qué matarlo y se lo devuelve otra vez a Poncio Pilatos. Y ese versículo dice: y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. La misma presencia de Jesús reconciliando en aquel momento. Increíble. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Mira, su presencia en nuestra vida es lo que nos transforma. Con palabras humanas no podemos expresar el cambio que ha habido en nuestra vida, pero su sola presencia ha venido a traer paz, ha venido a traer perdón, ha venido a traer reconciliación, ha venido a traer equilibrio. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una paz sobrenatural. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará nuestro corazón, es decir, mis emociones, y nuestros pensamientos, es decir, lo que me ronda en la cabeza, en Cristo Jesús. La paz de Dios es la única que puede traer equilibrio a lo que sientes y a lo que piensas. Eso es lo que hace Dios. Efesios 1, 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo. Hay otra versión que dice: en Cristo encontramos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de conocerlo y de que renaciera nuestra esperanza, Él se había fijado en nosotros. Tenía planes gloriosos para nuestra vida, una parte integral del propósito que obra en todo y en todos. Algo que me gustaría dejar esta noche en tu corazón es que la muerte de Jesús no fue el plan B de Dios. No fue: ay, hice la creación, chispa, me salió mal, vamos a hacer un plan B. No. Jesús no es el plan B de Jesús. No fue una operación de emergencia que Dios hizo. Jesús murió cuando era el tiempo, cuando se cumplió el plazo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no fue ningún plan B. Hechos 2:23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios, en otras palabras, fue armando un plan que no lo dio por terminado hasta que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Daniel 5:21. Está un hombre que gobernaba, que se había vuelto un poco loco, pero voy a leer la segunda parte donde dice el final: hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Dios tiene el dominio. Jesús
no murió porque alguien lo pilló, porque lo atraparon, porque lo crucificaron. Jesús murió porque Él decidió entregar su vida. Él tiene el dominio. El Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a unos humilla y a otros enaltece. Él tiene el dominio. Jeremías 30:24 dice: no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Jesús no fue ningún plan B. Había un plan, había un propósito y hubo un tiempo que se cumplió para que Él viniera a la tierra y diera su vida en la cruz. Hemos leído en estos versículos unas palabras claves: que Dios es soberano, que Dios es el que entrega a los reyes los reinos, que Dios es el que juzga y el que realiza todos sus propósitos. Y estas frases nos confirman la existencia de proyectos y planes celestiales en los cuales estamos incluidos tú y yo. Tú eres parte del plan de Dios. Y esto lo cambia todo. Cuando puedo entender que Dios tiene un plan para mi vida, que hay un propósito con el cual nací, con el cual fui concebido y por el cual estoy en esta tierra, y que Dios tiene un futuro para mí, que Dios tiene una promesa para mí, eso lo cambia todo. Tenemos un Dios soberano que cumple sus promesas, que domina los tiempos y que nos ama hasta dar la vida de su propio Hijo unigénito. El amor de Dios va más allá de cualquier amor que tú hayas conocido. Si tú nunca has conocido a Jesús, yo creo que hoy es un buen día para que puedas tener esa oportunidad de decirle: Jesús, está bien, moriste hace 2000 años. No tuve la oportunidad de conocerte físicamente, no te vi, pero me han dicho que resucitaste y que me amas. Quiero darte una oportunidad. Si eres real, quiero conocerte. Si tu presencia pudo traer amistad a esos dos hombres enemistados, ¿qué puede hacer tu presencia en mi vida? ¿Me puede cambiar? ¿Me puede dar paz? ¿Puede tomar mis circunstancias y ponerles en orden? A lo mejor mi vida ha sido muy desordenada, a lo mejor mi vida no ha tenido sentido, pero yo quiero que vengas a darle sentido a mi vida. Quiero que tomes las piezas de mi vida y hagas el puzzle. Una vez escuché una frase que decía que nuestra vida es como un puzzle, ¿verdad? Y la vamos armando. Pero cuando la terminamos de construir y ya terminé la escuela y ya tengo un trabajo y ya tengo una familia, pero algo me falta y lo empiezo a buscar. Entonces lo busco en diferentes cosas. Unos lo buscamos en clubes sociales, otros lo buscan en el sexo, otros en las drogas, otros en tantas cosas. Pero ese hueco de tu vida solo tiene la forma de Dios. Y solo Dios puede llenarlo. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Vamos a terminar orando, vamos a terminar adorando. Mira, ese Jesús del cual hoy estamos hablando, dice la Biblia que el primer sacrificio que Él hizo fue dejar su trono, fue dejar su gloria. ¿A ti no te gustaría que ahora mismo te sacaran de tu casa y te llevaran a un país de estos muy pobres a vivir allí en una cabaña sin ropa y sin zapatos? ¿Lo considerarías un sacrificio? Pues imagínate al Hijo de Dios dejando su trono y su gloria para venirse a ser un ser humano como tú y como yo. Eso ya fue un sacrificio. Pero no bastó con eso, sino que luego fue atrapado, fue vendido por uno de sus mejores amigos, por Judas. Y dice la palabra de Dios que antes de llegar a la cruz ya sufrió azotes. Y los azotes de los romanos eran unas cuerdas trenzadas que terminaban en unas cintas de cuero con unas púas de hierro. Y cada azote que era dado sobre la espalda de uno de ellos, las púas se clavaban en la piel y la arrancaban. Y hoy yo escribía algo y decía que ese viernes fue el viernes más triste de la historia. La sangre de Jesús empezó a derramarse en ese patio donde fue arrancada su piel, donde fue clavada una corona de espinas. La sangre de Jesús recorrió cada calle de Jerusalén, desde el patio de Caifás hasta el monte Calvario. Y en esa cruz terminó de derramar su sangre. ¿Y sabes qué? Solo por amor. Solo por amor. Y no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos, dice la Biblia. Y Jesús decidió, después de haber muerto en la cruz, llamarnos amigos. Y dijo: ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos.
Y también dice la palabra de Dios que hoy es un buen día. Dice, vuélvete en amistad con Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Si tú nunca